Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a este cuarto encuentro de reflexión filosófica sobre lo real. Antes de entrar en materia, ¿verdad? Quisiera pedirles que dos cosas. La primera es que por favor se mantengan ustedes siempre visitando, viendo eh, toda la información que yo estoy compartiendo, que yo estoy posteando eh, para ustedes en mi cuenta de Facebook, exactamente en mi muro de Facebook. Allí estoy posteando documentos de apoyo, los cuales usted puede bajar, usted puede acceder libre y voluntariamente para estudiarlos, para leerlos, ¿verdad? Hacer un ejercicio de lectura comprensiva, para mejor ampliar, digamos, lo que aquí se plantea en clase. Entonces, por favor, manténganse permanentemente visitando, ¿verdad? Mi cuenta de Facebook. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quisiera yo pedirles amablemente que se suscriban todos mis estudiantes, grupo 01, 02, 03, que todos se puedan suscribir a mi canal cultural de YouTube. En este canal cultural yo también posteo mis clases para abrir un segundo acceso, un segundo mecanismo de acceso a mis clases. Entonces yo les pido amablemente que todos ustedes, todos se suscriban a ese canal para que les sean notificados a través de sus dispositivos, ya sea, digamos, los teléfonos celulares o a través de sus eh, computadoras, laptops, que permanentemente les estén notificando de que allí hay algo que ver. Entonces, por favor, todos suscríbanse. Es gratuito, ¿verdad? Libre y voluntariamente pueden hacerlo. Y recordar que yo mis clases las dejo ahí grabadas, están ahí posteadas, eh, pensando en abrir una ventaja, una posibilidad para que los estudiantes que por diferentes razones no puedan estar, digamos, viendo mis clases así como en este momento en vivo, puedan ver mis clases en el momento y en la circunstancia que mejor les parezca. Y además quiero decirles que no se trata solamente de ver una vez la clase, sino que pueden verlas todas las que sean necesarias de tal manera de tener una mejor comprensión de los contenidos y del análisis, la reflexión que aquí se está desarrollando. Y también recordar, por último, que es de suma importancia de que cada grupo teórico aproveche el espacio establecido para sus consultas, para plantear dudas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que pues lo utilicen. Hasta este momento, de todos los estudiantes que están legalmente inscritos en este curso de filosofía, solamente una persona, un estudiante me hizo por ahí una pregunta, la cual pues yo respondí en el mismo momento. Pero solo una persona, y son más de 100 personas las que están legalmente inscritos en filosofía. Entonces yo quiero pedirle, ¿verdad? Tampoco es obligatorio, si no hay dudas, entonces pues, tampoco hay que preguntar, ¿verdad? No es una cuestión forzosa de ninguna manera, sino el llamado es únicamente al aprovechamiento de esa posibilidad, de ese canal, para que usted pueda ir despachando sus dudas o también para plantear sus reflexiones. No se trata solamente de decir la duda o aquello que no sabe, sino también un poco compartir alguna reflexión que usted pueda digamos, proponer. Uh-huh. Decía Kant que no se puede enseñar filosofía, sino que lo único que puede hacerse es filosofar o enseñar a filosofar. Porque eh, ya para entrar en materia, porque francamente, pues la filosofía, al igual que la ciencia, tiene como objeto de estudio de lo real, o la reflexión de lo real, o el esfuerzo por conocer, entender el orden de lo real, ¿sí? Pero
tanto la filosofía como la ciencia tienen modos diferentes de captar y de aprender eso que llamamos realidad, ¿verdad? Entonces, yo quisiera empezar diciendo que la filosofía es justamente un modo muy peculiar, un modo muy especial de captación de la realidad. Es un modo de acceso al conocimiento de lo real, ¿sí? O a la interacción racional con lo real, ¿verdad? Muy propio de la filosofía. Pero la filosofía, al igual que la ciencia, no puede menos que tratar de lo real, de ser un esfuerzo de conocimiento, ¿sí? Un esfuerzo de entrar en contacto con aquello que llamamos lo real. Ahora bien, pero dije yo que este modo de acceso propio de la filosofía es un modo distinto del de la ciencia como tal. Lo vamos a ver más en detalle más adelante o bien en la próxima sesión de clase. Por el momento, lo primero que quiero decir es esto. Cuando nos preguntamos por el objeto de estudio de la filosofía, nos estamos preguntando por aquello de lo que trata la filosofía, ¿sí? ¿Qué es aquello que va a trabajar la filosofía? ¿Qué es aquello que va a intentar conocer, reflexionar la filosofía? Entonces, quisiera traer a la memoria, porque se me hace como muy claro en el modo como Parménides lo plantea. Parménides es un filósofo, bueno, fue un filósofo del siglo VI antes de Jesucristo. O si usted es ateo, voy a decir antes de nuestra era. O sea, yo como no soy ateo, pues digo siglo VI antes de Jesucristo. Pero usted puede decir igualmente antes de nuestra era, siglo VI antes de Cristo, griego, Parménides. Y entonces Parménides decía que la filosofía trata de las cosas, es decir, trata de lo real en tanto que es. La filosofía es la reflexión sobre lo real en tanto que es decir, en tanto que lo real tiene ser, o en tanto que lo real está fundado en el ser. ¿Sí? Entendiendo que el ser es como la dimensión trascendental de lo real. Ya vamos a ver que es un poco complicado porque ya la misma reflexión filosófica de que la filosofía trata de las cosas en tanto que son y viendo las cosas en tanto que tienen ser, la primera pregunta es si el ser como dimensión trascendental de lo real es exactamente de lo real. Es decir, una dimensión trascendental que está presente en lo real y es de lo real. Por tanto, el fundamento del ser sería exactamente el orden de la realidad, ¿verdad? Habría que ver eso. Una cosa es creer que el ser es de lo real y otra cosa es pensar que el ser está en lo real, aunque no es de lo real, pero está en lo real. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Sí, entonces Parménides decía que la filosofía trata de las cosas en tanto que son, es decir, en tanto que están fundadas en el ser. Y lo contradistinguía con la manera o la forma como la ciencia aborda lo real. ¿Sí? Decía Parménides, la filosofía trata de las cosas en tanto que son, es decir, en tanto que tienen ser. No trata de las cosas tal como son. La filosofía es una reflexión de las cosas en tanto que son, no tal como son. ¿Sí? La consideración de las cosas, no en tanto que son, sino tal como son, es el modo de acceso de la ciencia. La ciencia enfrenta el orden de lo real intentando establecer la regularidad interna o las leyes del fenómeno. ¿Sí? ¿De cuál fenómeno? De lo real
tal como se nos presenta a los sentidos. Ahora bien, ¿y cómo se nos presenta la realidad a los sentidos? Y ahí empezamos. La realidad, en tanto que es realidad determinada, y recuerden ustedes qué significa ser determinado, ¿sí? El concepto de determinación tiene que ver con el concepto de existencia. Ser determinado es estar lanzado al tiempo y al espacio, y por tanto tener una presencialidad física. Todo existente, ¿sí?, tiene la característica de estar lanzado al tiempo y al espacio. Y tiene una muy peculiar forma de presentarse a los sentidos. Primero, lo real existente, en tanto que está ahí, en tanto que está dado, está ahí, ya está ahí. El árbol ya está ahí, el lapicero ya está ahí, el estado ya está ahí. No es algo que la razón tenga que suponer que está, sino que de hecho ya está. Es un factum de lo real, está ahí. Por tanto, la ciencia en el conocimiento de lo real parte de la ventaja de que su objeto de estudio es algo que ya está dado ahí, es algo que es patente, obvio, está ahí. Y así la ciencia trata de los fenómenos de lo real. Puede ser un fenómeno social, un fenómeno químico, un fenómeno físico, un fenómeno político, como digamos las elecciones del próximo domingo. Es un fenómeno real, ya está ahí. No hay que suponerlo, sino que ya está ahí. Entonces, la ciencia corre con la ventaja de considerar que su objeto de estudio, y de hecho así es, ya está dado, está ahí. La filosofía no puede suponer que su objeto de estudio, es decir, que aquello de lo que va a tratar ya está ahí, como formando parte del conjunto de las cosas dadas. Como decía Parménides, la filosofía es la reflexión de las cosas en tanto que son, es decir, en tanto que tienen ser, en tanto que están fundadas en el ser. Y exactamente eso, en eso consiste la dimensión metafísica de lo real. Parménides lo deja claro. Reflexión de las cosas en tanto que tienen ser. No se pregunta por el carácter determinado de lo real. No se pregunta por el carácter existencial de lo real. Todas las cosas reales se me presentan como existentes. Es más, las cosas reales tienen una curiosa forma de presentárseme a los sentidos. Todas las cosas reales se me presentan como pretendiendo ser algo que no son. Entonces me muestran un ser que no les es propio. ¿Pero por qué digo esto? Pues porque las cosas determinadas, las cosas existentes, pretenden ser absolutas. ¿Y qué significa absoluto? Absoluto es aquello que está suelto de, aquello que está suelto de, separado de. En la idea de que lo absoluto es aquello que no necesita de lo otro, es aquello que no necesita de los otros para ser lo que es. Las cosas existentes se me presentan como siendo absolutas, es decir, como no necesitando del resto de la realidad para ser lo que son. Cada cosa se me aparece como cada cosa, es decir, vuelvo, el lapicero se me aparece, aquí está, como lo que es. El lapicero no, el lapicero no es mi taza, ¿sí? Cada cosa es cada cosa y esto no tiene nada que ver con esto. Y entonces es como si el lapicero se me presenta como diciéndome, yo me basto a sí mismo para ser lo que soy y no necesito de la taza o no necesito del resto de la realidad para ser lo que soy. Entonces, las cosas existentes tienen esa rara forma de presentárseme como pretendiendo ser algo que no son. ¿Por qué? Porque pretenden ser absolutas, es decir, como estar sueltas de
sueltas de la determinación, sueltas de la presencia del resto de la realidad. En ese sentido pretenden ser absolutas cuando no lo son. Digo, las cosas reales en tanto que son existentes tienen esa rara característica de presentárseme como siendo absolutas. Ahora, pero ser absoluto significa estar suelto de, sí, suelto de qué, suelto del resto de la realidad, suelto de la determinación del resto de la realidad. Las cosas existentes pretenden algo que no pueden ser. Las cosas existentes se me presentan como teniendo suficiencia constitucional. Este concepto es muy importante que lo manejemos y que lo entendamos. ¿Y qué significa suficiencia constitucional? Suficiencia constitucional significa tener capacidad de ser, es decir, bastarse a sí mismo para ser lo que es. Eso es suficiencia constitucional, bastarse a sí mismo para ser lo que es. Y así pretenden presentárseme las cosas dadas. Por ejemplo, un sistema político, un proceso productivo, el sistema capitalista se me presenta de esa forma, como siendo absoluto, como bastándose a sí mismo para ser lo que es, no dependiendo del resto de la realidad. Forma curiosa de presentarse el orden de las cosas existentes. Ahora, pero la filosofía las desenmascara, ¿verdad? Y, ¿verdad?, las deja en evidencia. Las cosas como existentes realmente no son absolutas ni tienen suficiencia constitucional. Y en tanto que no son absolutas y en tanto que no tienen suficiencia constitucional, porque dependen del resto de la realidad para ser lo que son, entonces no tienen suficiencia constitucional. Entonces, las cosas reales, en tanto que son existentes, ¿sí?, no pueden ser el objeto de estudio de la filosofía, porque la filosofía estudia las cosas en tanto que tienen ser, es decir, en tanto que están fundadas en el ser, en el entendimiento que hay una dimensión metafísica en el orden de las cosas. Entonces, la filosofía no tiene como objeto de estudio lo real determinado, sino que tiene como objeto de estudio el fundamento infundamentado de lo real. Es decir, fundamento porque es la base que hace posible que las cosas reales puedan existir. ¿Sí? La filosofía ve que las cosas son reales, y ya que son reales, es decir, ya que están fundadas en el ser, pueden existir. De tal manera que las cosas, como dije en la sesión pasada, las cosas no son reales porque existen, sino que es al revés. Las cosas existen justamente porque previamente son reales. El carácter de la existencia de las cosas se fundamenta en el ser y no al revés. Ahora, hay que entender entonces que una es la dimensión del ser y otra es la dimensión del existir. Ser y existir no es lo mismo. Ser y existir no es lo mismo. Ya dijimos que existir es ser determinado, es decir, estar lanzado al tiempo y al espacio. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, porque es importante que consideremos, aunque ya lo vimos en la sesión anterior, las diferentes concepciones. Vimos por lo menos dos concepciones de lo que es existir. Recordémoslas por un momento. ¿Qué significa existir? Porque no puedo yo partir del supuesto de que ya solo con el hecho de hablar nos estamos entendiendo. Ah, sí, existir, ¿cómo no? Como si ambos estuviéramos entendiendo la cosa de la misma manera, y no es así. Les decía yo que hay por lo menos, la vez pasada manejamos dos conceptos, hoy vamos a ampliar uno más, vamos a manejar tres conceptos de existencia. El primer concepto de existencia es que existir
es ser determinado. Y ser determinado es estar lanzado al tiempo y al espacio. Por tanto, estar subordinado, es decir, estar sometido al espacio-temporalidad. Existe todo aquello que está subordinado al espacio-temporalidad. Primer concepto de existencia. Segundo concepto de existencia, el concepto de la filosofía cristiana, digamos, del siglo IX después de Cristo, o, ¿sí? o de nuestra era, si ustedes quieren, porque yo no soy ateo, ¿verdad? Yo soy creyente. Ya les dije yo que tengo más razones para creer que para no creer. Entonces, para la filosofía cristiana, ser, es decir, existir es tener ser fuera de su causa, entendiendo que las cosas existentes tienen ser, pero están lanzadas al tiempo y al espacio fuera de la causa que los causó, fuera de su fundamento, porque su fundamento, ¿verdad?, no es la cosa causada. El fundamento está fuera de la cosa causada y la causa es exactamente Dios, el orden de la divinidad. Esa es la causa. Entonces, las cosas existentes están ahí, lanzadas al tiempo y al espacio, porque han sido causadas por un fundamento infundamentado, y ese fundamento es Dios. El árbol es un existente, tiene ser fuera de su causa, porque el árbol no es Dios. ¿De acuerdo? Ahora bien, hay contradicción entre aquello causado por la causa, es decir, hay contradicción necesaria entre lo causado y la causa. En pocas palabras, la pregunta es, ¿hay contradicción necesaria entre la cosa existente y su creador, entre el árbol y Dios? No, no necesariamente. Pudiera haber, pero no de forma necesaria, porque aquello que es causado por la causa es solamente una mostración del ser, es una manifestación de la causa, es decir, es el ser, es ese fundamento infundamentado, que él sí tiene suficiencia constitucional, porque se basta a sí mismo para ser lo que es, ¿sí? Él se muestra, se revela, se manifiesta en la causa causada. ¿Y cuál podría ser la causa causada? Todo el orden de la existencia, natural, social, todo el orden de lo real, orgánico e inorgánico, y el campo de lo social, el, 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 el universo entero es la causa causada por el ser. Pero el universo entero no es la contradicción del ser. No necesariamente tiene que haber contradicción entre ser y existir. No digo yo que no la haya, pudiera haberla. ¿Y cuál sería ese caso? Pudiera haber contradicción entre la criatura y el creador cuando la criatura se revela, la criatura pretende ser fuera y en contra de su causa, en contra de su creador. Ahí sí habría contradicción, pero no necesariamente. Entonces, repito, para la filosofía cristiana existir es tener ser fuera de su causa. Porque la causa causada es solamente manifestación de aquello que lo causó, es decir, el ser. El ser se manifiesta en la existencia. Y el orden de la existencia, cuando es y existe, y en él se mueve y existe, no tiene por qué haber contradicción. El universo entero es una mostración. En griego podríamos decir que es una parusía.
es una mostración de lo que el creador es, de lo que es el ser. Segundo concepto de existir. Voy a agregar uno más, que no lo mencioné en la sesión anterior, que es la propuesta de Kant, de Immanuel Kant, filósofo alemán, sí, siglo XVII, siglo XVIII. Para Kant, existir es posicionalidad, porque las cosas existen en tanto que están correlacionadas, en tanto que están codeterminadas con el resto de la realidad. Entonces, existir es estar lanzado en interacción con el resto de la realidad. Las cosas existen en tanto que están correlacionadas con el resto de la realidad. Existir es posicionalidad. Las cosas existen en tanto que están posicionadas, juntas y puestas ahí con el resto de lo real. Eso es existir, estar en codeterminación con el resto de la realidad. Interesante considerar que en la teoría del conocimiento de Kant, ¿verdad?, el hombre cuando conoce, la razón cuando conoce, no conoce lo real en sí, sino que únicamente la razón conoce lo real para mí, si lo real para la razón lógica, no para la razón individual. La razón individual es la manera muy particular, muy peculiar, muy personal de captar las cosas. Esa es la razón individual. La razón lógica es aquella razón que está presente en todo ser humano posible. Y por eso tenemos acceso a la verdad. Cuando yo digo que 2 más 2 son 4, esto es cierto no solamente para mi persona, sino que es cierto para ustedes que me están escuchando y es algo verdadero más allá de tiempo y espacio, porque es real para todo sujeto posible, para toda situación posible y para todo espacio posible, ¿cierto? Aquí y en Francia es algo cierto hoy, mañana, pasado, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, verdadero es aquello, ¿verdad? Para Kant, verdadero es aquello que se construye en una correlación entre el sujeto conocente y aquello que es conocido. Pero cuando el hombre conoce, no conoce, o la razón conoce, no conoce lo real en sí, sino que la forma de acceso a la verdad o al conocimiento en la visión kantiana es siempre una forma codeterminada entre razón y realidad. En la visión de la teoría del conocimiento de Kant, ¿qué es aquello que no se puede conocer? Bueno, para Kant hay algo que no se puede conocer. Es lo real en sí, es decir, lo real en absoluta independencia de mi razón. La razón humana no puede conocer qué son las cosas ellas en sí, en absoluta independencia de la presencia de mi razón. Lo único que el ser humano, o lo único que la razón humana puede conocer es lo real en tanto que lo real está presente a mi razón, en tanto que hay una interacción de codeterminación entre realidad y razón. Entonces, para Kant no se puede conocer lo real en sí, solamente lo real para mí. Por eso es que dice Kant, los seres humanos solo podemos conocer objetos, lo real en tanto que es objeto. ¿Y qué es lo real en tanto que es objeto? En tanto que es fenómeno. Objeto es lo real presente a la razón. Lo real en tanto que objeto es lo real presente a la razón.
Lo que el pensamiento kantiano quería significar es que hay un límite estructural para la razón, que tiene que entender que no puede conocer la realidad en sí, sino únicamente lo real en tanto que es objeto. Eso es lo único que puede conocer el ser humano. Solo lo real en tanto que es objeto. Sí. Entonces, para Kant, volviendo, existir es estar en correlación con el resto de la realidad. Ahí tenés tres conceptos de existencia. Tres conceptos de existencia. Uh-huh. Ahora, el orden de lo existente se me presenta como pretendiendo ser absoluto en su individualidad, como no estando en relación con el resto de la realidad. De hecho, el orden de lo real, en tanto que determinado, ojo compañero estudiante, ser determinado significa estar sometido a la espacio-temporalidad, es lo real lanzado al tiempo y al espacio, o es lo real en correlación con el resto de la realidad. Pero las cosas existentes pretenden ser absolutas y por tanto, digamos que hay un movimiento de ocultamiento del ser, de lo que verdaderamente son. Las cosas existentes me muestran un ser que no les es propio. Hay un proceso de ocultamiento del ser, de la dimensión metafísica de las cosas. Las cosas como existentes ocultan su razón fundamental de estar causadas, de estar realizadas, ¿sí?, por una realidad que está más allá de su determinación. ¿Qué es aquello que ocultan las cosas como existentes? Ocultan el hecho de que las cosas existentes están fundamentadas en algo que no son ellas. ¿Y qué es aquello que no son ellas en tanto que ellas son determinadas? Pues aquello que fundamenta a las cosas determinadas es algo que está más allá del carácter de determinación de las cosas. El fundamento de la existencia es algo que está más allá de la existencia, que es el ser. Pregunta de parcial para usted, compañero estudiante. Si existir es estar sometido a espacio-tiempo, si eso es existir, yo pregunto, ¿el ser como condición metafísica de lo real existe? Si el ser es aquello que me aparece como fundamento del carácter existente de las cosas, ¿el ser existe? ¿Sí o no? Mucho cuidado con la respuesta a esta pregunta. Recuerdo lo que decía Aristóteles en el siglo II antes de Cristo. Decía Aristóteles que todo lo real es sustancia. Y sustancia se traduce, se puede entender así. Sustancia es aquello que permanece por debajo de. Sustancia es aquello que permanece por debajo de. ¿Por debajo de qué? Sustancia es aquello que permanece por debajo de el movimiento y el carácter existencial de las cosas.
Porque las cosas, en tanto que son existentes y están sometidos al espacio y al tiempo, cambian. Hoy son, mañana no son. Las cosas, en tanto que son existentes, no son absolutas ni eternas. No lo son. Las cosas, en tanto que son finitas, es decir, existentes, es decir, determinadas, es decir, sometidas al espacio-tiempo, no son absolutas. Son y no son. Hoy son, mañana no son. Todas las cosas existentes perecen. Perecen. O como dice Hegel, siglo XVIII de nuestra era. Las cosas perecen no como una accidentalidad o como si pudieran no perecer. No, las cosas perecen porque dentro de sí tienen el germen de su destrucción. Las cosas existentes son como una mezcla de ser y no ser. Decía Hegel que las cosas, en tanto que son finitas, es decir, existentes, el día de su nacimiento es el mismo día de su muerte, porque están determinadas, tienen un telos, un desde dónde y un hasta dónde, y al final perecen. Entonces no son absolutas, no son infinitas, son finitas. Y si no son infinitas, entonces no tienen un verdadero ser. Decía Hegel que la filosofía consiste en esto, la filosofía consiste en la consideración de que lo finito no tiene verdadero ser. Lo finito no tiene verdadero ser. Solo lo que es infinito tiene verdadero ser. Pero dije al principio que las cosas existentes se me presentan como pretendiendo ser absolutas, es decir, como pretendiendo ser infinitas, que están más allá del espacio-temporalidad y por tanto se nos impondrían como una especie de destino. Es la manera como el sistema social capitalista se te presenta, como estando más allá de la praxis, como algo que tiene fuerza de imposición, que es algo que ya está dado y que tú no puedes cambiar, no vas a transformar. Es un destino que se te impone, frente al cual únicamente tienes que adaptarte. Así se te presentan las cosas. Ahora, pero en todo esto, la filosofía se da cuenta de varias cosas. La filosofía se da cuenta de por lo menos 4 cosas, 4 o 5 cosas, a diferencia de la ciencia. La ciencia no estudia las cosas en tanto que son, la ciencia estudia las cosas tal como son. Se pregunta por la determinación de las cosas. Se pregunta qué es lo que hace que esta cosa real sea y exista como determinada. Cada cosa es cada cosa y cada cosa tiene su propia ley. Todo tiene su ley. La ley de la velocidad, ¿cuál es? La velocidad es un fenómeno. ¿Cuál es la ley física de la velocidad? Distancia sobre la unidad de tiempo, distancia sobre tiempo. Esa es la ley de ese fenómeno determinado llamado velocidad. ¿Cuál es la ley física de la fuerza? La fuerza es un fenómeno físico, ¿cierto? ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es la regularidad interna de ese fenómeno llamado fuerza? Es masa por aceleración. Esa es la ley del fenómeno. ¿Cuál es la ley del fenómeno llamado estado?
Le tengo noticias, compañero estudiante. El Estado no es algo, no es lo que vos crees que es. Ah, sí, el Estado, ¿cómo no? No. Así como todo fenómeno físico, químico, biológico tiene su ley científica, el Estado también tiene su ley científica. ¿Qué es el Estado? Sí, el Estado capitalista. Sí, ¿cuál es la ley del Estado? El Estado capitalista es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. Eso es lo que es el Estado. El Estado capitalista es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. Eso es la ley del Estado. Ahora bien, si esa es la ley del Estado, ya te puedes imaginar qué ridículo se escucha a alguien que diga que el Estado capitalista busca la democracia. Se escucha ridículo. Si el Estado es la organización social del poder de la clase dominante para imponer sus intereses de clase al conjunto de la sociedad, eso significa que el Estado no puede ser democrático, en tanto que democracia es el poder del pueblo, porque el Estado capitalista no está ahí para velar por los intereses del pueblo, está ahí para, ¿sí?, salvaguardar los intereses de la clase dominante. Bienvenido a la Universidad de El Salvador, compañero estudiante. Entonces la filosofía, dije yo que se daba cuenta de como 4 cosas, y la primera es que la filosofía se da cuenta de que las cosas existentes son finitas, no son infinitas. Pues las cosas, con tanto que son existentes, son caducas, ¿sí?, tienen terminación y perecen necesariamente. La filosofía se da cuenta de que las cosas reales, en tanto que son existentes, no son infinitas, son finitas y por tanto son caducas. Y además la filosofía se da cuenta de que dichas cosas tienen un ser que es en el fondo un no ser, porque tienen dentro de sí el germen de su destrucción. Entonces, el objeto de estudio de la filosofía no pueden ser las cosas en tanto que son determinadas. Ese no puede ser el objeto de estudio de la filosofía. Ese es el estudio de la ciencia, pero no de la filosofía. De lo segundo que se da cuenta la filosofía se da cuenta que las cosas existentes no son plenamente reales. Se da cuenta que las cosas existentes no son plenamente reales, pues no tienen suficiencia constitucional y necesitan fundarse, ¿sí?, en algo que no son ellas mismas, como cosas finitas. Necesitan fundarse en el ser, pero el ser no es finito, sino que el ser es infinito y eterno. Y además, el ser sí tiene suficiencia constitucional. Recuerden que ya definimos el concepto de suficiencia constitucional. Suficiencia constitucional significa bastarse a sí mismo para ser lo que es. Bastarse a sí mismo para ser lo que es. Y solo el ser se basta a sí mismo para ser lo que es. Las cosas determinadas, en tanto que están lanzadas al tiempo y al espacio, en tanto que no son absolutas, en tanto que perecen,
en tanto que no son eternas ni perfectas, no se bastan a sí mismas para ser lo que son. ¿Sí? Para ser lo que son las cosas determinadas, necesitan estar fundadas en el ser, necesitan estar enraizadas en aquello que sí tiene suficiencia constitucional, que es el ser. Entonces la filosofía es el estudio de las cosas en tanto que son, es decir, en tanto que están fundadas en el ser. Eso es lo que está diciendo Parménides. ¿Ves? La filosofía no puede proponerse como objeto de estudio la realidad en tanto que la realidad es un existente, sino es el estudio de lo real en tanto que lo real es. Es decir, en tanto que lo real está fundado en el ser. En pocas palabras, lo segundo de lo cual se da cuenta la filosofía es que lo único que tiene verdadero ser, lo único que tiene ser verdadero, lo único que es infinito y eterno, y por tanto no puede estar atrapado en el espacio-temporalidad, pues es el ser, ¿verdad? Porque es lo único que tiene suficiencia constitucional y está más allá del carácter determinado de las cosas. Y entonces lo único que es plenamente real es el ser. Eso es lo único que es verdadero. Las cosas existentes no son verdaderas, más bien son falsas. Entonces ves cómo la cuestión es tan distinta, es decir, por eso decía Hegel que la filosofía es como ver el mundo al revés, porque para usted lo verdadero es aquello que ve, que puede tocar. Es tu teléfono celular, es tu casa, es el taburete donde estás sentado. Para vos eso es lo real. Real es aquello que se me da a los sentidos y que yo puedo tocar y puedo ver. Para vos eso es lo real. Es decir, para vos lo verdaderamente real es el orden de la existencia. Y la filosofía te está diciendo que el orden del existente no es plenamente real, porque no tiene suficiencia constitucional. Que lo verdaderamente real no está en el orden de la existencia, sino que está más allá del orden de la existencia. Que hay una dimensión metafísica en lo real y que el ser, ¿sí?, que es el fundamento de todo el orden de la existencia, eso es lo único que es plenamente real. Pero claro, el ser no es algo que tú ves, no es algo que tú tocas. El ser no es algo que está a la orden de tu sensibilidad. El ser no es patente a los sentidos, sino que únicamente puede verse, puede captarse a través del ejercicio de la razón lógica. ¿Ves? No, el ser no está patente, no es algo obvio, no está ahí. El ser es más bien algo latente, algo que está ahí, pero que no te es obvio. Pero el hecho de que tú no lo veas, el hecho de que tú no lo captes, no significa que no esté ahí. Está ahí como fundando toda la realidad. ¿Ves? El ser es lo único que tiene suficiencia constitucional. La tercera cosa en la que se da cuenta la filosofía es que se da cuenta de que hay una dimensión metafísica, que es condición de posibilidad de que las cosas puedan existir y tener una presencialidad física. O sea, la filosofía se da cuenta, a través del ejercicio de la razón y
en la consideración de la realidad, pero no de lo real como determinado, sino buscando cuál es el fundamento infundamentado, ¿sí?, del orden de las cosas determinadas. Se da cuenta que hay una dimensión metafísica. Y esta dimensión metafísica es condición de posibilidad para que pueda haber existencia y para que pueda haber presencialidad física. ¿Ves? Aunque esa dimensión metafísica no está a la disposición de tus sentidos, no lo vas a ver, no lo ves, no lo puedes medir. No puedes ir a la tienda a que te vendan 200 gramos de cerveza o que te midan 2 cuartas de ser o un cucurucho ahí no es patente, es latente, está ahí como entre líneas. La cuarta cosa de lo que la filosofía se da cuenta, ¿sí?, ya que se da cuenta de que hay una dimensión metafísica y que esta dimensión metafísica tiene suficiencia constitucional, la filosofía pues se pregunta, ¿verdad? Se pregunta de si ese fundamento es un fundamento que es un fundamento de lo real o es un fundamento que no es de lo real, pero está en lo real. No es lo mismo pensar que el fundamento, que el ser de las cosas está en las cosas, ¿sí?, que pensar que ciertamente el fundamento no es un fundamento de la realidad, de ella, sino que simplemente es un fundamento que está en ella, sin ser de ella. Y entonces la filosofía se pregunta, da un paso más. La filosofía, ¿verdad?, considera de que si creyera que el ser es de lo real, entonces tendría que aceptar que dicho ser tendría que ser un ser existente. Y como tal, tendría que estar sometido al tiempo y al espacio. Y entonces, ese ser tendría que ser finito. Y entonces, no tendría suficiencia constitucional. Entonces, si el ser fuera de lo real, ¿sí?, no sería plenamente real. Pues no sería ni eterno ni absoluto. Entonces, la filosofía no podría ser una reflexión sobre el ser de lo real, porque dicho ser no sería ni eterno ni absoluto y no tendría suficiencia constitucional. Y al no tener suficiencia constitucional, no sería plenamente real. Verdadera realidad únicamente lo tiene aquello que es infinito, aquello que tiene suficiencia constitucional y por tanto se basta a sí mismo para ser lo que es. Eso es lo único que tiene plena realidad. Plena realidad no la tienen las cosas que vos tenés frente de vos. Nosotros, usted y yo, no somos plenamente reales. No tenemos suficiencia constitucional. Nuestro ser es un no ser. Hoy somos, mañana no somos. No somos eternos ni absolutos. Entonces nosotros no somos el origen del ser. ¿Ves? Se los repito, ya se los mencioné,
Para Hegel, exactamente por eso, para Hegel, la filosofía consiste en la consideración de que lo finito no tiene verdadero ser. Sí. Para él, para Hegel, la filosofía consiste en ese proceso reflexivo a través del cual tú te das cuenta que lo finito, o sea, lo determinado, lo existente, aquello que está sometido al espacio-temporalidad, no tiene verdadero ser. Y que lo que tiene verdadero ser y que es plenamente real es aquello que no existe. Porque aquello que existe no es pleno, no tiene suficiencia constitucional, no se basta a sí mismo para ser lo que es, no es absoluto, no es eterno. Por eso decía Aristóteles en el siglo II antes de Cristo que para él, para él la verdadera sustancia, aquello que permanece por debajo del movimiento y por debajo del carácter apariencial de las cosas, la verdadera sustancia, decía Aristóteles, es el teos, es decir, es Dios. Dios es la substancia del orden de lo real determinado. Las cosas determinadas cambian, se mueven, hoy son, mañana no son, tienen formas diferentes de presentárseme, pero por debajo de ese movimiento apariencial hay algo que no cambia, que es el ser. Y el ser para Aristóteles es el teos, es decir, Dios, porque es aquello que no cambia, porque es aquello que es absoluto e infinito, y es aquello que tiene suficiencia constitucional. Y entonces decía Aristóteles, cosa interesante de analizar, queridos estudiantes, decía Aristóteles que el teos no existe. Decía Aristóteles que Dios no existe. Y entonces vos te vas de espalda, te preocupás, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que Dios no existe? Entonces decía Aristóteles, por supuesto, Dios no existe porque existir es estar sometido, subordinado a la espacio-temporalidad. ¿Y Dios está sometido al tiempo y al espacio? No. Pues entonces no existe, pero es. Y cuando Aristóteles dice, pero es, significa que es el ser, que es el fundamento que hace posible que pueda haber existencia. Pero no existe. El ser, el absoluto, Dios, el teos, no existe, no puede existir. Porque si existiera, sería un ser determinado. Y un ser determinado, pues no es absoluto, no es eterno. Hoy es, mañana no es. Recuerden ustedes los conceptos de existencia. ¿Por qué es que para Aristóteles, y ojo, estoy diciendo para Aristóteles, sí, el teos no existe? Exactamente por eso, porque el teos no, porque el teos, es decir, es real. Ser real significa tener suficiencia constitucional. Ser real significa ser infinito. Ser verdaderamente real significa ser absoluto. Entonces, el teos es real, verdaderamente real. No es falso, es real. Si existiera, entonces ya no sería absoluto, ya sería determinado. Logramos entenderlo. De tal manera que yo en mi existencia, en mi vida, me he topado con un montón de personas que dicen que son ateos, ¿verdad? Pero entonces la primera que me sacan ellos es esa, ¿verdad? Dios no existe, me dicen. Sí, le digo, está bueno, le digo, ¿cómo no? Estoy de acuerdo contigo. Y por ahí empezamos el diálogo. Y comienzo yo a explicarles qué significa existir. Y exactamente, ya entendiendo qué significa existir, pues entonces
se ve que por lógica Dios no existe. No existe, ¿por qué? Pues precisamente porque es verdadero, porque es real. Es decir, las cosas para ser verdaderas no necesitan existir. Existir no significa ser real. Es al contrario, existir significa ser falso. Mostrar un falso ser, un ser que no te es propio. ¿Ves? ¿Por qué decía Aristóteles por qué decía Hegel que la filosofía es como ver el mundo al revés? Porque usualmente los filósofos vemos las cosas como normalmente la gente no la ve. Quizá porque no vean donde hay que mirar y no preguntan lo que hay que preguntar. Entonces, claramente estamos viendo que una filosofía de lo existente, una filosofía que se proponga como objeto de estudio las cosas existentes, no sería verdadera filosofía. No sería verdadera filosofía. Más bien sería una ciencia. Aristóteles también decía que, una cuestión muy importante, decía Aristóteles que todas las ciencias son más necesarias que la filosofía. Fíjate, todas las ciencias son más necesarias que la filosofía. Superior, ninguna. La matemática, la química, la física, la administración de empresas, la contaduría pública. Bueno, incluso los contadores mismos creen que la contaduría no es una ciencia. Así les han dicho por años, así los formaron con ese pensamiento. Y entonces ellos pues repiten de que la contaduría pública no es una ciencia. Yo estoy convencido de que la contaduría pública es una ciencia porque de hecho en sus trabajos investigativos tienen que utilizar el método científico. Anda a preguntarle a un auditor si para hacer un trabajo de auditoría no tiene que aplicar el método científico. Y entonces si el auditor es contador y utiliza el método científico, luego por tanto la contaduría es una ciencia. Usted mismo, como estudiante en el Departamento de Ciencias Económicas de la Facultad Multidisciplinaria Prueba Central, usted que está inscrito en la carrera de Contaduría Pública, usted, cuando sea egresado, va a tener que hacer una tesis, un trabajo de investigación. Antes de graduarse, antes de que le den el título, usted va a tener que hacer un trabajo de investigación y le van a dar 2 años para que lo haga. Y en ese trabajo de investigación que vos vas a hacer, vas a tener que utilizar el método científico. ¿Cómo es posible seguir pensando que la contaduría pública es solo una técnica? No, señor. No es solo una técnica. En el momento que la contaduría necesita aplicar al análisis de los fenómenos contables el método científico, en ese mismo momento la contaduría pública es una ciencia. No es una simple y pinche técnica. ¿Ves? Pero de esto lo haremos después, abundantemente después, vean. Entonces, ahora, si la filosofía considerara que el ser es un ser, ¿sí?, de lo real, entonces llegaríamos a la contradicción de que la filosofía no sería posible como pensamiento del ser. Y no solo eso, sino que al final llegaríamos a la idea de la absolutización del orden de lo dado, del orden de lo real físico, y por tanto por ahí nos deslizaríamos a una visión atea de lo real. Caeríamos en los brazos del ateísmo. ¿Verdad? Pero la filosofía te puede demostrar que el orden de lo real existente no tiene verdadero ser. No es absoluto, ni tiene suficiencia constitucional. La filosofía más bien lo que considera es que
Ciertamente, el orden de las cosas existentes están fundadas en el ser. Hay un ser en lo real, pero no es de lo real. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objeto de estudio de la filosofía? El objeto de estudio de la filosofía, como va a decir Parménides, es la reflexión sobre las cosas en tanto que son. Es decir, es la reflexión de lo real en tanto que lo real está fundado en el ser. La filosofía no estudia las cosas tal como son, sino estudia las cosas en tanto que son. Pasen muy buenas tardes, queridos estudiantes. Para la próxima semana, las clases van igual que esta semana. ¿Sí? El día lunes a las 8 de la mañana, a través de Facebook Live, ¿sí? Y el día jueves a las 4 de la tarde, a través de la plataforma de Facebook Live. ¿De acuerdo? Recordando mi consejo, mi solicitud. Primero, estén pendientes de mis notificaciones en mi cuenta de Facebook. Por favor, pendientes, nada cuesta. O sea, ver qué está posteado ahí. Segundo, suscribirse a mi canal cultural de YouTube. Ahí en mi cuenta de Facebook les planteo el like, el enlace. ¿Sí? Y mi tercera recomendación es que, ¿verdad?, vean las clases no una vez, sino que varias veces. Por eso yo las dejo ahí grabadas. Tú tienes la libertad, tienes la posibilidad de verlas en cualquier momento, cuando tú quieras, a la 1 de la mañana, a las 10 de la noche, a la hora que tú quieras y puedas. ¿Sí? Lo hago de esta forma porque creo abrir una facilidad para los estudiantes. Uh-huh. Además, le dije yo que de acuerdo con una investigación científica que se hizo en la Facultad Paracentral, los estudiantes recomendaban que se utilizaran estas plataformas de las redes sociales porque consumen menos datos que las plataformas vía Meet. Consumen menos datos. ¿De acuerdo? Por eso. Y nos comunicamos. Preguntas y respuestas. Consultas. Utilicemos los grupos de WhatsApp. Pasen ustedes un maravilloso día. Espero que nos podamos ver el día lunes a las 8 de la mañana, próxima semana, y el jueves a las 4 de la tarde de la próxima semana. Sigamos fundándonos y enraizándonos en el ser, porque en el ser nos movemos y existimos. No somos hijos de la nada, somos hijos del ser. La nada no es. ¿Sí? Y la nada, aunque pretende disolver al ser, la nada, aunque pretende ser la absoluta negación del ser, la nada no es, porque el no ser también es. También el no ser está fundado en el ser. Feliz tarde.